Oíste eso. Ay, oíste eso. Oíste eso. Uy, oíste eso. Oíste eso. Oíste eso. Oíste eso. Oíste eso. Bienvenidos a Oíste Eso, un podcast de la Capellanía de la Universidad Evangélica de El Salvador. Bienvenidos, Oscar, Daniel, mi nombre es Jess, nosotros somos capellanes de estudiantes y en este espacio vamos a hablar de un montón de temas diferentes, vamos a tratar cosas que de repente quizás no hemos podido hablar, que de repente hay ciertos tabú para hablar, pero hoy acá en este podcast queremos hablar de todas esas cosas. Cuéntenos, ¿cómo están? Mira, buenísimo porque estamos ya iniciando, ¿verdad? Y lo hemos planificado desde hace un par de semanas, casi más de un mes, pero estamos muy contentos, ¿verdad? Y a Oscar lo veo súper chivo porque está estrenando una de sus camisas. Así que... Realmente, mira, no es estreno, la verdad que esta camisa es vieja, pero buenos días a todos. Fueron otras las que compró. Fueron otras las que compraste. Ajá. Sí, cabal. Okay. Bueno, yo sí traje mi camisa, una De la de suerte. estreno. Ah. Sí. No es de la suerte, es de las que más me gusta, ¿verdad? Ah, ok. Así que saben que me gusta el café. Y aquellos que nos están escuchando, nada más les invitamos también a que puedan ver este episodio en YouTube, porque vamos a estar subiendo este contenido en ambas plataformas. Y hoy tenemos un tema súper importante, pero ya vamos a llegar a eso. Antes que empezar con el tema, quiero preguntarles. Y esta pregunta va a ser un poco controversial, quizás para algunos, tal vez para otros no tanto, pero ¿cuál es su estatura? ¿Cuánto miden? Ah, Bueno, yo si soy generoso, Quizás vamos a empezar con el que el señor sí fue Depende generoso de con la él. gravedad. Contigo vamos a más adelante. Oscar, ¿cuánto me dices? pero bueno, si ya estamos hablando de eso directamente, es una pregunta extraña para comenzar a platicar. Pero hasta donde yo me acuerdo es 1,83 m. 1,83. 1,83, sí, por ahí. Bueno. No sé cuántos en pies, como 6 pies, por ahí. ¿Quién mide en pies? Sí, Para los que nos ven fuera del país, Sí, es correcto, Sí. porque nosotros ocupamos centímetros o metros, pero Ajá. en Estados Unidos y en la mayoría de los países Ya que nunca Ocupan me he ido a medir a Estados pies Unidos. Sí. y pulgadas. Ujú. Eso es la medición internacional. Gracias. Ya ven, aquí aprendemos de Bueno. todo. Ok, Bueno, regresando al tema de esto, oíste eso. oíste eso. Yo mido, y estos son datos que probablemente te podrían salir en tu vida. O sea, ¿cuánto mide Daniel? Ujú, claro, en un examen podría venir eso. Sí, o sea, te llaman y te preguntan y te dicen... para sacar la licencia, para sacar la visa, Todo. no sabes a dónde te lo pueden preguntar. Tenés Exacto. razón. Son Ujú. preguntas que pueden aparecer en Ujú. cualquier momento. Sí. Yo mido la módica cantidad Bien módica. Sabemos que ha de ser bien módica. y me voy a arreglar mi camisa. De 1,58, sin vergüenza, sin pena, sin Con miedo orgullo. y disfrutando de esa altura, que está dentro de un rango un poquito menos del promedio. Ajá, Poquito, así que como- pero poquito. Ajá, como queremos que nos conozcan a profundidad, Ajá, entonces eso es lo que Mira, queremos contarles ahorita. el punto de la estatura de Oscar me genera una pregunta extra. Ujú. ¿Vos Ajá. conoces a alguien más alto que vos? Sí, varios desde el colegio. Porque mira, yo estaba en el equipo de básquet. ¿Qué número eras de la fila del colegio? En mi grado, fíjate que chiquito no era muy alto. O sea, Aparte que tenías Sí. miedos, ¿verdad? sí, Pero sí, eso es pero ese es Pero tema eso para otro es episodio. Ese es tema cabal. para otro episodio, porque como verán, ya tenemos rato de conocernos, así que hay varios Sí. traumas y episodios que ya nos conocemos, nos que vamos a podemos. contar luego, ¿verdad? Ya que estamos en confianza. Ajá. Estamos en confianza, pero sí, y yo pegué el estirón hasta ya estar en secundaria. Eso está en En buen secundaria. salvadoreño, en De cuarto séptimo grado. grado. No, de yo no séptimo grado puedo para hablar adelante. con Oscar. Pie secundaria, que es un emparedado, Ajá. se me va a pedir al rato. Oíste eso, Ajá. oíste eso. Ajá. Ajá. Secundaria para mí es Ujú. segundo ciclo. Tercer ciclo. Es tercero. Para Ajá, mí, les ok. digo. Perdón. Para Ajá, mí, o sea. ajá. Ujú. Pero ¿qué número? Entonces ahí pegaste Ujú. tu estirón. Yo siempre fui de Sí. los primeros en la fila. Sí, me imagino. Sí. Por Ok. eso te digo. ¿Y vos? ¿Y tú cuando pegaste tu ¿Y estirón? vos?
Ajá, y a todo esto, ¿y es cuánto me dibujo? Yo mido como unos 66, O sea, 7 siendo Mira, generoso. esa forma con lo que decides como que no sabes y Ujú. pediría a producción que traiga un metro Ajá, y te miramos. y te ¿verdad? medimos aquí ahorita. Ey, pero en vivo y en directo. mi abuelita decía que medirse uno mismo con una regla era malo. Así que no lo vamos a hacer porque Bueno. yo creo lo que dice Ah. mi abuelita. De alguna manera Sí. me recuerda a un texto bíblico que de la forma que midas, así Ajá. se te va a medir, ¿verdad? Va. Híjole, entonces bueno, mido como unos 67. Realmente nunca fui así como bien alta, pero tampoco era la primera de la fila. No, pero estás a un buen promedio. Ajá, yo sí estoy en el promedio. Sí, ella está Ujú. dentro de la media promedio Ujú. de El Salvador, pero no en el área de mujeres, porque Sí. el área de mujeres está sobre los El 50, 1.60, 50 y algo. Para abajo. Ujú. Ajá, entonces sí. 1.60 para abajo. Entonces les preguntaba su estatura. Yo sé que fue una forma rara de iniciar la conversación. Les preguntaba su estatura porque ya sabíamos, ya los que ya conocen a Daniel a 100 personas, ya sabíamos pues que estaba una módica cantidad abajo del promedio. Pero les preguntaba eso porque usualmente este es un tema que solemos molestar, a la gente cuando es muy pequeña o cuando es demasiado alta, pero no sé si han escuchado que de repente dicen que los mejores perfumes vienen en frasco pequeño o que de repente los mejores productos vienen en En chiquito. frasco Creería en que sí. chiquito, Ajá, que cabal. es un dicho bastante conocido. Ujú. Y de hecho, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. No de perfume, No, ¿verdad? No. No, no. Bueno, aquí ando Ajá. una Parece- revista de Ésica. Parece Vas a ver el una, catálogo. una empleada de la Universidad Evangélica, pero es no sé qué posición diamante en Avon, ¿verdad? No. No nos Ey, en patrocina, Jessica. pero en Sí. Jessica. Entonces vamos a estar hablando sobre grandes ideas en cuerpos pequeños. Y ya les vamos a contar de qué se trata eso. Pero como hoy es nuestro primer episodio y estábamos de verdad bien emocionados por poder iniciar Más este nerviosos episodio. que emocionados, pero bueno. También, Ujú. sí, pero estamos bien emocionados por iniciar este episodio y queremos contarles un poco cómo surgió la idea de hacer un podcast, la idea de tener diferentes episodios, de estarnos acá un rato platicando de diferentes temas. De hecho, hasta pasamos una encuesta sobre los temas Sí. que querían que estuviéramos hablando Es cierto, para que veas que sí ponemos atención a lo que decís en redes sociales. Cabal. y que sí lo leemos. Así que, pues vamos a estar hablando de eso, grandes ideas en cuerpos pequeños y de cómo surgió la idea de este podcast. Si quieres, Daniel, nos puedes empezar a contar un poco. Mira, siempre ha sido de nuestra parte el hecho de estar creando contenido para nuestras redes sociales, que si no nos siguen las personas, estamos en todas las redes sociales como dcu.us, ¿verdad? Las siglas de la universidad y las siglas también de la capellanía. El gran interés de subir contenido que además tenga un contenido que ayude a cada uno de nosotros y también que sea muy entretenido, ¿verdad? El tema de podcast ha sido cada vez más de influencia, más en crecimiento, entonces creemos que este contenido puede ayudar y sin duda escucharse en cualquier momento, te está bañando, estás en el tráfico, estás donde sea. Porque hay un montón de tráfico para aprovechar. Sí, Oscar escuchaba o todavía Sí, varios. Escuchaba porque a partir de hoy ya solo nos va a escuchar a Sí, nosotros. No quiero hacer eso, la verdad. Porque quiero contarles, y ahí Sí. empezando a dar un poco de spoilers, quiero contarles que no siempre vamos a estar los tres. De repente vamos a tener otro invitado, de repente quizás solo vamos a estar dos, solo va a estar uno de nosotros. Hoy porque era un tiempo para celebrar, por eso estamos acá los tres. Para que sepas quién es el equipo. Cabal, pero de repente también vamos a tener otros invitados para hacer las entrevistas y así. Entonces desde hoy ya solo a nosotros nos vas a escuchar, veados. Sí, Ni me escuchó la pregunta. sí, está repensando qué fue lo que le dice. No, pero sí, o sea, porque chivo, creo que es algo que se está poniendo de moda en los últimos años y como te digo, es una buena oportunidad de aprovecharlo en el tráfico. Y fíjate que eso de escuchar en tráfico, Sí. yo a veces lo pongo y voy, ¿verdad? Hay ciertas cosas que ciertos podcasts te lo permiten, como el nuestro, que va a tener la posibilidad de verse en YouTube. O sea, si vos querés ver el Ve. video, verle la... Ver Sí, las nos quiere ver a expresiones. nosotros, Ajá. ajá. verle la cara a alguien, ¿verdad? Ajá. Y que está ahí haciendo muecas, va a estar disponible. Y yo creo que es lo factible de nuestros días, el podcast, ¿verdad?
pero Dani no nos contó cómo inició la idea de este podcast, y quizás se lo voy a contar yo porque Daniel no se aprendió su línea. Se lo voy a contar. Estábamos en una actividad y estábamos en unas cuerdas altas pasando un gran precipicio. Y de repente nos tocó pasar, teníamos que pasar con el de enfrente. Bueno, ahí, sí, lugar, haciendo... porque el lugar sí es parte de nuestras asociaciones, ¿verdad? Como institución, y es Fundación Pablo, exacto. Ajá, cabal. Entonces estábamos ahí, era un gran precipicio, como 10, 15 metros para abajo, y solo había un cable por donde tenías que pasar y tenías que ayudarte Es de una tu experiencia muy... compañero. Sí, quiero Muy hacer intensa. una pausa. Ok. Oscar sabrá que siempre yo me quedo de último para irme con las personas que tienen problemas para pasar, que Ok. no se animan, Ujú. que alguien quedó sin su pareja, entonces yo siempre me uno para completar el dúo, ¿verdad? Para pasar. Casualmente, ella, ¿qué pasó con tu pareja? ¿Nadie quiso o no tenías? Qué feo que lo digas así. No tenía pareja, estaban impares. Ok, estaban impares, entonces ok. ahí entra Y yo me iba a sacrificar por el equipo. Sí, obviamente, yo Sí. me sacrifico siempre por el equipo y por todos los estudiantes dentro de estas actividades. Entonces yo me quedé al final y ella me dice, hey, pasas, vale, démosle, ¿verdad? Vamos a pasar y comenzamos. Cabe resaltar que yo siempre supe, y hablando un poco sobre el tema de la estatura, yo siempre supe que quizás no era una buena idea Sí. pasar con Daniel, porque somos un poco No, y es que diferentes. recomendamos en, Sí. en esa actividad que vayas Alguien con similar. alguien Ujú. similar, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, y comenzamos, y tenés que ponerte las manos Uno frente al otro. al otro. Hay un cable, estás parado en ese cable, y hay una cuerda de vida que te está sosteniendo, y vas Y a es todo. Y es todo. Ajá, el único soporte es la persona que está al frente, ¿verdad? Entonces, nuestra queridísima Jess. Cabe resaltar que no me dan miedo las alturas, no tengo problema con eso, Para nada. pero tengo un poco de estar operada de la rodilla. Bueno, nadie Entonces, sacó el tema de su rodilla. de hecho, no le vamos a contar a mi ortopeda que hice eso, porque si no, ya no me va a dar Un consulta. Un saludo. Doctor Pineda, ¿verdad? Sí. No. Saludos, doctor Pineda. Entonces, por eso era que estaba sintiendo ahí débil mi rodilla. Y yo todavía le dije a Daniel, mira, yo creo que no lo voy a lograr. Y él, no, ¿cómo no? Démosle, vos podés. Sí, que no sos sé qué". mentirosa. Porque ¿Cómo yo no? todavía Así soy me bien dijiste. consciente. Soy bien consciente todavía. Oscar se debe de acordar en los Sí, porque ahí Amazing. estaba yo. En los de público, Amazing, sí. en los De Amazing público. yo le decía, ¿será que ella puede? No, es que yo puedo, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Porque si no, ya los escucharon, vea cómo me hubieran molestado Estábamos después. cuidándote. Sí, sí. Bueno, Sí. El asunto. el asunto es que comenzamos a pasar, Oscar, y Ujú. vieras. O sea, Todo temblaba. no, aparte, Yo lo vi, yo lo vi. de eso que Sí. todo temblaba, ella comienza a hablar y hablar de su vida y de no sé Sí, qué, es cierto. de sus vidas que no sé qué, ¿verdad? Y contarme que el gatito De la que no tía sé y qué. el gato. sí. Estaba tratando de obviar el precipicio Esa- de 15 metros para abajo. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mejor créate un podcast, ¿verdad? Porque esto lo tenés que grabar. Sí, o lo sea. tiene que saber el mundo. O sea, literalmente se tenía que pasar más o menos como en que 3 minutos lo máximo. Y pasamos No. casi en 5. Y Sí. pasamos casi 5 minutos, pero fue porque llegó un momento que ya no podía yo mi rodilla, entonces yo tomé una pausa, solté a Daniel y esta es la parte que él no cuenta, que empezó a gritar y dame la mano, dame la mano. No fue gritar. Sí, empezó. O sea, Tengo videos, Daniel, tengo Bueno, videos. Ustedes pueden ver los videos, la foto y cualquier cosa en nuestras redes. Pero el asunto Y ahí es nació que la idea. así nació la idea, porque como ya se habrán dado cuenta, nos gusta un montón hablar. Entonces de ahí nace la idea de poder contar todas estas cosas que de repente Sí. nos pasan y Mira, y otra cosa, Dale. el oíste eso es una frase muy usada en nuestro En nuestro contexto, en nuestra comunidad. en, Aquí, nuestro- aquí en El Salvador. en El Salvador. Sí. Pero estábamos haciendo un listado con Jess en esa ocasión de el oíste eso, cómo lo puedes ocupar. Lo puedes ocupar en todos los aspectos. Hoy, en ese momento de llamarle la atención a alguien, es como, hey, oíste eso. Y está Sí. sonando la música que a vos te gusta, ¿verdad? La vecina lo tiene a lo más alto. Oíste con todo. ¿Oíste eso? Oíste eso. O están regañando a alguien y vos le Espérate. oíste eso. Oíste eso. Ah, Sí.
O de repente llegamos a El contarle, chambrecito. a contarle el chambrecito a Que no alguien, lo es como hagan. oíste eso, así que Ay, tiene no. un montón de connotaciones. Puedes hacerlo de forma de admiración, de reproche, o sea, oíste eso, o sea, ¿cómo me estás diciendo? Oíste eso. Que así lo usamos bien seguido. Yo lo ocupo en todos los aspectos. Sí, así que eso es lo que queremos que sepan, ¿verdad? Que aquí estamos, el equipo de Capellanes de Estudiantes es para que vos puedas llegar a hablar, platicar y si no también nos puedes escuchar, ¿verdad? Que realmente creo que se aprende mucho, Sí. se aprende mucho y sobre todo también, ese es un buen contexto para usarlo, cuando decís oíste eso y que sea para algo bueno. Cabal. Así que compartilo, ¿verdad? Y mandárselo a alguien y decirle así la frase. importante. Oíste eso. Oíste eso, ¿verdad? Y bueno, estaba recordando que el tema de las alturas, ¿verdad? En el precipicio, la altura del Chele, que yo ya conozco personas mucho más altas. Juan de JBU es más alto que vos. Sí. Y creo que sí, un poquito sí. Ok. Sí. JBU es también una universidad en Estados Unidos, amiga de la Universidad Evangélica. Universidad John Brown. Y él es salvadoreño, vive Ujú. allá, es parte del staff. Un saludo que también se nos lo va a estar vamos a escuchando. mandar, cabal, Sí, para hay que nos mandárselo. escuchen. Hay una Sí. foto de él conmigo donde estamos viendo la comparación de estatura. Pues. Sí. Pero la idea de esto es que, aunque de repente veamos a Daniel una módica cantidad abajo del promedio, la verdad es que tiene muy buenas ideas. Y hablando de esto, de grandes ideas Ajá. en cuerpos pequeños, yo creo que Daniel es un ejemplo de eso. No estamos diciendo que Oscar no Que tiene la altura- buenas ideas. que Sí, la altura cabal. no ¿Tiene algo que ver? No. Nada No, que no. ver. No estamos diciendo Espérate, eso. sería un buen tema de investigación para Ujú. todo el departamento de investigación. Cabal, para de la otro universidad. episodio, cabal. Pero, de hecho sí, a veces tenemos grandes ideas, pero ¿de dónde vienen todas estas cosas creativas que de repente hacemos, que de repente pensamos? Bueno, todo esto, el tema del podcast, y creo que a muchos de los que nos están escuchando o viendo les pasa de repente, es como viene una idea y de ahí otra idea y así, aunque vos digas que no sos una persona creativa, porque creo que de repente nos encontramos con gente que es como, no, Fíjate no, que soy cero yo- creativo. Yo veo la parte de las grandes ideas cuando estás expuesto a responder a situaciones, a cualquier problema que esté surgiendo. Si vos estás en medio de esa situación, vas a llegar a responder o deberías de responder con la creatividad, de crear ideas, buscar una forma. Sí, es que es algo que realmente sí nos caracteriza en general, es porque se hace presente de muchas formas Ujú. y te sirve no solo desde que estás estudiando, sino que ya en la vida laboral, la forma en el que podés resolver conflictos, resolver problemas de maneras, creativas, o sea, eso es lo que queremos platicar hoy, ¿verdad? ¿Vos alguna vez has tenido una gran idea? Pregunta para Oscarito del Chele Playtest. Mira, sí, nos sucede a ratos, creo que... Le ¿cuál fue la- sucede a hemos- cada rato. ¿Cuál fue tener la- grandes ideas, oí- pero la oíste experiencia, eso, oíste oíme bien, oíste eso, la experiencia de que cuando estás tú solo, o sea, y comenzas a imaginar, no sé, conversaciones o lo que pudiste haberle dicho, tal vez, no solo en peleas, sino también, o lo que hubieses querido hacer, tal vez en una clase, en alguna actividad. Pero creo yo que sí, todos hemos tenido alguna buena idea, ¿verdad? O sea, entonces creo que sí, en algún momento algo bueno se me debe haber ocurrido. Mira, Pero, yo- ¿y de yo- dónde surge eso? Bueno, uno es estar expuesto a las situaciones, digo yo, ¿verdad? Al punto de responder a un problema. Y les cuento, ustedes ven mi carro y mi carro tiene situaciones, ¿verdad? Tiene situaciones Como el de varios de nosotros. como el de Ajá. varios de nosotros, que por ejemplo, no lo voy a decir, pero podría ser el de Oscar, que no podía subir la cuesta con todo el equipo. Pero podría ser, Podría ¿no? ser, No es que sí. estamos diciendo que Ujú. Oscar no nos quiso subir porque su carro no iba a lograr la Pero cuesta. una gran idea. Ven que estos nuevos bumpers, ¿verdad? De los vehículos, medio golpe se les quiebra unas patitas. Pues una gran idea ya fue como pegarlo. No, ¿verdad? O sea, en cualquier momento va a pasar algo. Alguien me dijo, no, compra unos tornillos, ¿verdad? Que se ponen para abrazar a ambos. Y yo, no, ¿verdad? No voy a andar comprando eso. Hay otras prioridades para el carro. Ujú. Y entonces dije, no,
voy a ocupar un tornillo y justo con el taladro se lo puse y es casi imperceptible a la vista. Y funcional. O sea, funcional. Gran idea. Ok. Una gran idea. En un cuerpo bien pequeño. O sea, No, una módica cantidad abajo del No, promedio. sí. Y para los que no sepan, sí tienen que saber que acá en nuestra queridísima Universidad Evangélica, algo que nos caracteriza es la cuesta, o sea, la topografía o el panorama que en el cual se caracteriza, pues. para arriba. Para arriba. De hecho, no estamos hablando de mi rodilla y mi operación, pero yo ahí me la lesioné en la cuesta. Pero Hace años. hace años, cabal. Mucho, ya Ya superando. perdonamos esa experiencia, sí. Pero, vaya, vos preguntabas de dónde surge. Y yo le pregunto al teólogo. Aquí vamos a aprender también. Sí. No solo venimos a hablar cualquier Pues cosa, sí. venimos a aprender. A mí preguntarme de cualquier cosa técnica, relaciones públicas, medios. De cómo puede ser meter un tornillo. tornillo. Ok. Pero el experto en teología. Ujú. No, sí, igual para para los que nos están conociendo, o sea, que hay varios campos de conocimiento, ¿verdad? Desde Sí. arquitectura, relaciones públicas, medicina, teología, así que Sí, ciencias de la naturaleza. De las naturalezas, De sí. la ¿Cómo Oíste es? eso. sí. ¿Cómo es eso? No sé. No Ciencias sé naturales. qué es eso. Se estaba Naturales. probando. Cabal. La estaba probando. Sí, Ah, cabal, ok, no ok, pasé ok. la prueba. Pero, Oscar, contanos, ¿de dónde vos crees que viene todo este potencial creativo que de repente tenemos como seres humanos? Creo que, en pocas palabras, directamente es de Dios. Es de Dios. No lo podemos desligar de otra manera, porque, mira, si algo nos enseña la Biblia directamente, desde un principio, vemos a Dios creando todo. Ajá. Creando Eso todo. es Sí. Génesis, ¿verdad? Sí. Génesis 1. Dios habla y todo va surgiendo. La luz, las aguas, las tierras, los animales. Y más adelante Dios habla y dice, hagamos al hombre. Se habla a sí mismo, se dirige a sí mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo creo que es bien chivo esa parte que vos decís. Bueno, a mí en lo personal, una de las cosas que más me gustan sobre al hablar de Dios, al pensar en Dios, es este tema de la creatividad y de su grandeza. Y para mí, 3 cosas bien puntuales que a mí me hacen pensar mucho en su creatividad y en lo grande que es la naturaleza, las culturas y los idiomas. Entonces, ponete a pensar en la naturaleza. O sea, no podemos... ¿Y cuál es la tercera? Dijo Dijo 3, que no, Ajá. no me estás poniendo atención. Sí. La naturaleza, las culturas y la Y tercera, los idiomas. Ah, ok, Ah. como lo dijo unido, pensé que era Es que una sola. Sí. podría ser que las culturas se Ujú. metan Se en el mezclan. medio. Ah, ok, ok, 2 y ok. media, pues. Ujú. Entonces, no puedes parar la naturaleza. O sea, de verdad es como tan grande y vemos estos A mí me atardeceres sorprende, increíbles. cabal, me sorprende justo eso, un amanecer y a las 9 de la mañana un gran sol, a la 1 una tormenta que casi Sí. Ujú. devora nuestros vehículos y toda la ciudad, ¿verdad? Con la cantidad de agua. Es que está la lluvia que te duerme y la lluvia que te despierta. Sí, la que te lleva también. Y con la que No, te vas. eso no nos pasa a No. nosotros, Sí, Dani, sí. pero ok. Pero la que te podría llevar. ¿verdad? Ujú. Y creo que Dios es muy creativo. Por ejemplo, Oscar decía, la topografía de la universidad. Todo el dinamismo, cómo esa planicie se puede convertir en una gran montaña, en un lugar muy accidentado topográficamente. Qué creatividad, o sea, y eso viene de Dios. Sí, a eso es a lo que me dirijo, porque mira, hay una fórmula que se repite mucho en Génesis. Cuando Dios está creando todo, Él dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y entonces ya Dios se dirige a Él. Y podríamos nosotros hacer la relación de que entonces la creatividad es buena. Sí, por el hecho, porque a eso quiero llegar. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que Dios le da estas cualidades, estas capacidades al hombre, ¿verdad? Que vienen de Él, que es un reflejo de Dios mismo. Y ahí viene, o sea, el intelecto, la creatividad, las emociones, todo eso es reflejo de Dios mismo. Y es lo que realmente nos separa del resto de la creación.
Y bien chivo, porque hablando de eso que Dios le ha dado al hombre, me acuerdo que, y como les mencioné, los idiomas, que era la tercera, Sí. me acuerdo que estaba viendo un día de esto una película donde han llegado unas personas, pero en la película no son personas, vea, no me acuerdo qué eran, pero No sé qué película a un es. lugar, y entonces llaman a una lingüista para que vaya y empiece a hacer todo este tema de la comunicación. Entonces el punto es que empieza ella como a pensar de qué forma y eso, y de hecho si algún lingüista o alguno de traducción o de repente de estas otras áreas que se dedican a esto nos está escuchando, se buscan formas, vea, de cómo poder comunicarse, de cómo ir estudiando todas estas cosas. Entonces realmente sí tenemos este potencial, vea, dijiste tú al principio, hay una situación, hay un problema, hay una necesidad, y entonces respondemos a eso. Entonces, hablando de las películas, hay un montón de diferentes artes en los que nosotros podemos ir explorando la creatividad, que es algo bueno. Fíjate que eso me recuerda a un personaje de nuestra juventud, ¿verdad? Para algunos, la juventud de sus papás, y es MacGyver. Ah, no, ese no era de mi juventud. Claro que sí, hermana. No estés fingiendo que sos joven. Hoy lo pronuncian diferente, que sí es MacGyver. Ah, Así aparece Ah. en Universal, pero sí. Sí, pero para nuestra época era MacGyver. pero contanos quién era MacGyver. O sea, era un tipo que ni me acuerdo. Perdón. O sea, sí me acuerdo. Era Sí. alguien, ¿verdad? Que estaba avanzando y siempre tenía un problema. Y de la nada sacaba la solución. Por ejemplo, estaba casi cayendo del precipicio, ¿verdad? Y de las cintas, Y una engrapadora y se hace un paracaídas. un paracaídas con su camisa. Yo no sé dónde estaba porque no me acuerdo de eso. Está otra Sí. escena donde él está casi por explotar el vehículo y entonces Solo un chicle y un corta uñas. un chico Solo eso importa, necesito. abre la puerta y sale. Y podemos ver esas cosas como algo así fantástico o algo que no va a pasar, pero realmente al final es eso, vea, el Sí. poder como de repente de cualquier cosa crear algo. Pero ese personaje es el más que yo recuerdo. Sí, no, pero lo vemos en la historia, mira, de diferentes personajes, o sea, que creo que destacan por su creatividad, como Da Vinci, Tesla, y más actuales, como... Para mí, Sí. en el tema de la arquitectura, Le Corbusier es un Le Corbusier, francés sí. que innovó y llegó a tener un movimiento que era mientras menos, mejor. Entonces, sumamente creativo, porque en tu casa tenés un montón de cosas, pero para él era menos es más. Sí, en el arte, en la música, en la arquitectura, vemos el ingenio humano y realmente todo eso que nos sorprende de lo que creamos, creo que sí vale la pena ponernos a reflexionar. Es un reflejo de la grandeza de Dios, de la misma creatividad que de la nada hizo todo. Algo importante quizás mencionar, que esa es como una de las cosas que tenemos que tener presentes, que quizás un poco la diferencia es que Dios creó de la nada y nosotros creamos a partir de algo, ¿vea? Dios Sí. nos ha dado como este potencial en nosotros y hay también ciertas herramientas que le ha dado al hombre para que a lo largo de, ya ustedes mencionaban la historia, diferentes personajes, diferentes artistas que han creado a partir de algo. Entonces, súper interesante ver cómo realmente todos, como les decía al principio, a veces de repente nos encontramos con personas que es como, no, yo quizás no puedo porque quizás no tengo creatividad para hacer música, no tengo creatividad Y es para... que, fíjate que algunos creen que la creatividad es saber colorear, saber Ajá. pintar, creen que la Ujú. creatividad es simplemente de estos materiales artísticos crear algo. Pero la creatividad va mucho más allá y creo que en el punto más simple es, por ejemplo, no tenés una cuchara, ¿cómo le vas a dar vuelta? O sea, mover el café o la leche, ¿verdad? Ujú. O sea, ahí comienza la creatividad.
Yo he ocupado hasta mi mismo dedo para No, pero moverlo, no ¿verdad? metan el dedo en el O café. sea, no lo metan, ¿verdad? Pero no hagan Sí. eso. he llegado al punto de, o sea, no es que todos los días lo haga. Ujú. ¿Por qué? Porque Sí. ya no le pongo azúcar al café. Y porque eso- querés resolver. Eso es de No. celebrar. Y porque querés resolver algo. Se te presenta una necesidad y querés resolverlo. Exacto, y vos decías algo muy importante, fíjate, el hecho es que lo vemos igual en esos personajes que mencionamos, que es la misma creación la que muchas veces nos inspira, despierta en nosotros. motiva, vea. Exacto, te Sí. motiva. Por ejemplo, está haciendo frío, la creatividad te lleva a que busques un suéter, ¿verdad? Y si Ah. no tenés suéter, una cobija. Y si no hay cobija, Una la bufanda, lo que toalla. haya. Ya me ha pasado en los campamentos que no he llevado cuando está en cobija. otro momento, sí. Toca la toalla. Si o sea, no, un abrazo. O, Pero te quedabas a dormir en la casa de un amigo y no te da una cobija, una colcha, y andas ¿verdad? buscando Con una silla, con la, con la ¿cómo otra se llama? almohada, con la cortina, con la Sí. cortina. O sea, la Sí. creatividad es un gran potencial. Es a poder responder una necesidad. Sí. Pero bueno, hay gente que no tiene desarrollada esa parte. Sí la tenemos, todos la tenemos, pero hay que desarrollarla. ajá, creo que eso es algo, un punto que has tocado súper importante de poder conversar, el tema de desarrollarlo. A veces creo que nosotros mismos nos ponemos como esas barreras, eso de no, yo quizás no tengo para esto, y como no tengo para esto, entonces ya hacia otra cosa ya no me esfuerzo por desarrollar esta creatividad, porque como decías, el tema de la creatividad no solo son colores, no solo es música, va muchísimo más allá, y en todas las áreas, en todas las disciplinas, podés empezar a desarrollarlo. Pero ¿de qué forma nosotros podemos prácticamente, de formas prácticas, poder empezar a desarrollar y explotar este potencial que Dios nos ha dado? Creo yo, mira, que realmente lo podemos ver desde lo que estábamos hablando ahorita. Cuánto nos inspira realmente la propia creación. Y es, para ponerlo en práctica realmente, yo creería, para lo que estamos hablando, que esa creatividad, esa chispa, esa inspiración no está lejos de Dios. Ujú. Es poder acercarte a Él de la manera, creo que la misma palabra lo dice, o sea, si la gracia de Dios es multiforme, acercarnos a Él tiene muchas maneras. Uno lo encierra solamente en que tenés que estar en la iglesia el domingo a la mañana y ahí tienes que estar siempre. Pero incluso aquí en la capellanía hay varias formas en las que nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios, que no es necesariamente un sermón, un culto, ¿verdad? Sino que hay muchas maneras. Y es que sin duda Dios en, Ujú. en nuestra vida es el punto de partida. Ujú. Porque todo lo que nosotros podamos hacer fuera de Él no va a tener ningún sentido. Vamos a estar luchando con nuestras propias fuerzas. Y creo que ahí comienza, ¿verdad? Lo que decía Oscar, Dios en nuestra vida como punto de partida. De ahí yo considero que como nosotros también podemos ir construyendo esta creatividad exponiéndonos a situaciones. A veces es una materia, a veces es una tarea, se te complica y vos dijiste, ¿verdad? Y es, no, lo dejo ahí. Pero si lo retomas y buscas otras alternativas, estás desarrollando la creatividad. Y como nosotros decíamos, grandes ideas en cuerpos pequeños. O sea, si nosotros nos vemos en la luz del universo, somos pequeños. Ajá. A un Oscar A un Oscar. es chiquito, ¿verdad? Sí. Es sumamente pequeño, pero todos estamos expuestos a tener ese uso de creatividad, ese potencial que Dios mismo ya puso. Entonces, si yo le doy la oportunidad a Dios de potenciarme, de mostrarme, dándome sabiduría, inteligencia, pues ahí voy. Daniel dice algo muy importante, y es el hecho de que eso, ¿en quiénes puso Dios esa chispa? Lo dice Génesis, hagamos al hombre. Dice, no es algunos, no es para los famosos, no es para los nombres reconocidos, sino que igual con este tema queremos que veas el hecho de que está en todos. Todos tenemos esa capacidad, esa oportunidad, ¿verdad? De poder encontrar esa inspiración, ese momento, esa chispa de inspiración en el cual la creatividad, la imaginación puede alcanzar el potencial que realmente Dios quiere para nosotros. Esa también es la voluntad de Dios. Y es que hay un punto importante de la creatividad o de estas grandes ideas, es que cuando tú vas encaminado, llegas a un punto tan importante que es la innovación.
O sea, llegas a innovar. Ya lo que se hacía antes, ya lo que se acostumbraba a hacer como X cosa, se ha dejado de hacer, no porque es anticuado, sino porque has innovado. O sea, la tecnología te está ayudando a innovar. Tenés todo el uso de las TICs, ¿verdad? Para poder mejorar la creatividad y hacer el uso importante para crear una idea. Entonces la universidad sin duda está en ese camino, mejorar la innovación científica, y todos estamos expuestos a eso, pero hay que construirlo. O sea, no son pocos, creería yo, que nacieron así, siendo unos genios, ¿verdad? Ajá. O sea, estamos hablando de estos científicos que construyeron mucho en las teorías científicas y todo. Pero cuando tú tomas ese elemento y lo comenzás a practicar, comenzás en el proceso de llegar hasta innovar. Entonces yo creo que hemos dicho 3 cosas quizás para resaltar, y la primera es, en resumen de lo que decían sobre que Dios nos ha dado eso y hay que estar cerca de Dios. Para conocer nuestro diseño hay que estar cerca del diseñador. Entonces, para conocer todo esto que tenemos por explotar, tenemos que conocer a quien nos ha creado primero. Luego viene la parte de poder exponernos a estas situaciones que de repente nos sacan de nuestra zona de confort, que de repente son diferentes a lo que estamos acostumbrados, y entonces ahí quizás dejar de tener miedo a estos momentos que de repente pasan. Algo que quizás, y compartiéndoles, porque les dijimos que les íbamos a contar de nosotros también, algo que me gusta mucho de los 3 como equipo, de los que ya nos conocen, somos bien diferentes los 3, pero algo que Dios hace y que es bien chivo es que en cualquier situación que Él nos saca de nuestra zona de confort, ahí está el otro para ayudarnos también a esta parte, ¿vea? Esto de poder animarnos de repente, quizás por nuestra personalidad nosotros no seamos tan dados a ciertas cosas o así, pero dejar de tener miedo, vea, estas cosas hemos sido hechos para algo y somos buenos en algo, entonces hay que concentrarnos en esta parte, pero también poder estar abiertos a diferentes cosas que de repente requieren este esfuerzo más. Y lo último que tú decías, Dani, el construir, el poder a partir de esta necesidad que existe, a partir del exponernos a algo diferente, a algo nuevo, el poder empezar a construir, vea, paso por paso, pieza por pieza. A mí me gustan mucho los rompecabezas y bueno, yo no sé las personas que arman rompecabezas, pero por lo menos yo le doy vuelta a toda la caja y empiezo poniendo las piezas, todas las piezas, así sean 20,000 piezas, todas las piezas, boca arriba, todas, antes de empezar a iniciar. TDC. No sé si es la mejor. No, y empezás por TDC. No sé si es la mejor no técnica. No queremos revelar qué es eso todavía. No, pero empezás por las orillas y todo. Sí. Entonces, mi punto con esto es que empezar paso a paso, construyendo poco a poco, sí, para llegar al final del rompecabezas y poder llegar a la siguiente cosa, ¿vea? Llegar a este momento en el que sentimos nuestro potencial explotado de la mejor manera. Sí, mira, hay un dato que tú mencionabas y que no lo hemos expuesto, ¿verdad? Y es la asociación. O sea, cuando te asocias a alguien que te ayuda a ser creativo y te motiva, creo que ahí tenés cabal de círculo, ¿verdad? Porque esa es la relación con Dios, con Él y con el prójimo. Entonces, al tener ese vínculo con tu creador y con alguien, una persona que también es creativa o te está potenciando, creo que vas a estar en el buen camino de la gran idea. Y sí, con eso, quizás solamente, ya que con esto creo que vamos cerrando, sí, solo recordar, creo que es la oportunidad que muchos de nosotros que hemos ido o que somos estudiantes acá de la Evangélica, pues sabemos que el podcast va para muchas más personas y queremos alcanzar a otros, ¿verdad? Pero es la oportunidad que podemos ver desde, te digo, lo vemos en nuestros estudiantes cuando nos dicen: no pensé que en la universidad podría yo tener esta oportunidad de acercarme a Dios de tal manera, de través de los eventos, de tantas cosas que hacemos, ¿verdad? Los festivales, campamentos, los retiros, las células y demás. Entonces creo yo que hay muchas formas de poder acercarte a Dios. Lo importante es que sepas aprovecharla.
Sí, y quizás ya para ir finalizando, porque Oscar ya tiene prisa, ya nos dijo que él ya con eso cierra y yo ya me voy. Sí. Sí. Se levanta y apaga las luces. Ajá, cabal, y nos va a dejar aquí. No, pero quizás si tú estás escuchando esto, si tú estás viendo esto, también los que nos están viendo por ahí en YouTube, no es casualidad, o sea, realmente pensá. Oíste eso, como dijo YouTube. En YouTube. Ajá, ni yo puedo pronunciarlo, pero bueno. Bueno, déjenme. Entonces, si vos te despertaste esta mañana y pensaste, no, la verdad es que yo no lo voy a lograr. Uy, sí, ya nos están apagando las luces. Pero no fue Oscar está aquí. Producción nos apagó las luces, que ya mucho hablamos, dice. Córtalo, chavo. Ajá, ¿qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Ah, sí, que te levantaste. Que si tú esta mañana te levantaste como, no, yo no voy a poder lograr eso, o ya mucho lo intenté, o ya no sé cómo hacer esto, de verdad que puedas escuchar que sí puedes lograrlo, vea, que sí puedes hacer lo que Dios ha puesto eso en ti, para al acercarte a Él poder entender, vea, de qué forma poder lograr y poder enfrentar los retos que de repente tenemos en la vida, y lo vas a poder hacer, vea, agarrado de la mano de Dios, como tú decías, con personas que te apoyen, que te ayuden. Si tú hoy no tenés como esa red de apoyo que pueda animarte a seguir y a continuar, puedes buscarla, ¿verdad? Puedes buscarnos a nosotros también, y puedes buscar en tus amigos. Entonces creo que es súper importante que en todo este tema de la creatividad y de eso que Dios ha puesto en nosotros, no estamos solos, ¿verdad? Lo tenemos a Él, y tenemos también a las personas que Él ha puesto alrededor de nosotros. Así que anímate, que siempre lo vas a poder lograr haciendo las cosas y tomando los pasos que son los adecuados, vea, lo que ya mencionábamos aquí. Si te lo perdiste, retrocede un poquito para ya no hablar más y ya no volverlo a repetir. Pero eso es. Entonces, así que ánimo a todos. Gracias por escucharnos en nuestro primer episodio. Se vienen muchos más episodios con diferentes temas. Como les decíamos, invitados también. Hemos pasado una encuesta en la que ustedes nos dijeron cuáles eran los temas que querían escuchar, cuáles eran los temas que querían que platicáramos, y de repente se vienen también otras sorpresas. Así que no te lo perdás por ahí. Guardalo, ponelo en tus favoritos, y comentanos, vea, cualquier cosa que tú querrás seguir escuchando o que sigamos hablando de esto. Gracias hoy a Dani y a Oscar por estar aquí. Recuerden, grandes ideas en cuerpos pequeños, tenemos un gran potencial. Así que solamente con eso nos despedimos. Nos vemos, y si me ven ahí en el pasillo, salúdenme, invítenme a un mango, y ahí estamos con todo. Sí, y gracias, si lo ven en la lluvia, agárrenlo, porque se lo puede llevar. En serio, sí. Gracias por escucharnos. Y Nos se vemos. cuidan un montón. Esto fue Oíste eso. Oíste eso. de la capellanía. Sí. Eso. Salud.